Entonces, vamos a empezar. Tamaño de muestra. El APA séptima dice básicamente que describas el tamaño de muestra. Voy a borrar esto porque lo de poder va en la siguiente diapositiva. Describa el tamaño de muestra. Felipe, ¿quisieras compartirnos, si tú ves en un formato esto de describe el tamaño de muestra, tú, qué son las cosas que piensas que deberíamos incorporar y qué son los aspectos que nuestros participantes en este curso deberían de cuidar, ¿verdad? Yo quiero diferenciar dos elementos. APA, es la Asociación Americana de Psicología. Y entonces, generalmente los que no trabajamos con o no estamos dentro del área de la investigación en comportamiento o en epidemiologías, etcétera, utilizamos APA para citar, solamente para citar. Sin embargo, también orienta hacia la construcción de proyectos o hacia la publicación de artículos. Pero, por ejemplo, ahorita que veamos el siguiente apartado que tiene que ver con poder, pues vamos a observar que si yo no hago, si mi investigación no tiene que ver con diseños experimentales, con intervenciones, entonces el poder no es necesario obtenerlo. Si yo tengo una encuesta que voy a aplicar para conocer prevalencia no sé, una encuesta política, por ejemplo. ¿A quién le creo más? ¿Al gobernador del estado de Jalisco o a López-Gatell? Entonces ahí no necesito poder, o sea, no necesito calcular el poder. Pero si lo que yo voy a hacer es obtener, eh, voy a describir el impacto, voy a describir, o tengo 3 tratamientos, yo quiero saber si el consumo de chía, que es una planta que se supone tiene mucho nivel de antioxidantes, si el consumo de chía es un factor de reducción de estrés oxidativo. Entonces ahí sí tendría que calcular el poder, porque tengo que hacer un diseño experimental, tengo que intervenir una población, tengo un grupo control, un grupo experimental, o tengo 3 dosis distintas. En esos casos, sí requiero yo de calcular el poder de la prueba. Incluso la diferencia mínima, la diferencia mínima a la cual voy a rechazar la hipótesis. Pero en el caso de estudios sociales, por ejemplo, de encuestas de opinión, ahí no tengo que calcular poder, no tiene sentido calcular el poder. Entonces también voy a tener diferentes formas de calcular los tamaños de la muestra. Aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis, y en ese pequeño paréntesis es, por mucho, pero por mucho, ocasiona más conflictos, o sea, más errores, el uso de un instrumento que no tenga las propiedades métricas apropiadas que los tamaños de la muestra. Entonces yo puedo tener una cantidad enorme de tamaño de muestra, pero utilicé un instrumento con pocas propiedades métricas, de tal manera que es contraproducente, o sea, tiene mayor influencia, mucha mayor influencia negativa el uso de un instrumento erróneo que el volumen o el tamaño de muestra que estoy utilizando. Separo aquí cómo calcular el tamaño de la muestra. Bueno, yo utilizo software muy simplista. Si yo voy a utilizar un diseño de intervención, entonces utilizo GPower y ahí con el GPower puedo meter el concepto de potencia y de diferencias mínimas esperadas, o puedo utilizar las expresiones de Sampieri que están en el libro de Sampieri, son fórmulas generalizadas para poblaciones finitas o poblaciones infinitas, con 5% de error del investigador y 95% de nivel de certeza. Es como los estándares para trabajar. Ahora, para eso, desde luego, pues tendríamos que plantearnos, antes de hablar del tamaño de la muestra, deberíamos pensar si efectivamente vamos a tener una muestra, en el sentido más, digamos, purista de la muestra. Es decir, pensemos que esta idea de las muestras,
pues vienen mucho del área biológica, ¿no? O sea, tomas un pedacito para entender qué está pasando. Por ejemplo, tomas una muestra en la persona de la saliva para saber qué está pasando en toda la persona o si se encuentran tales virus, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, para el tipo de estudios, por ejemplo, que yo realizo, que son más bien cuestionarios en escuelas, etcétera, lo que tenemos que pensar es si efectivamente podemos tomar una muestra. Y para el caso de las muestras probabilísticas, pues hay ciertas condiciones que los participantes pues ya revisaron en diferentes videos que es necesario contemplar para que puedas tomar esa muestra, ¿no? Por poner uno de los elementos más sencillos, pues es que tengas tú este marco muestral. Por ejemplo, en el caso de una escuela, pues estás listados de los alumnos, ¿no? Tienes que conocer también el tamaño de la población, porque si no, entonces, ¿cómo vas a sacar la muestra, no? Entonces, es importante que antes de meterte al, al software específico, pues efectivamente, pues ya tengas un poco contestadas estas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es mi tamaño de población? Y además, entender que el fenómeno, o sea, no son iguales todos los fenómenos que estudiamos. Hay unos fenómenos que son muy prevalentes, que están muy presentes, que son muy abundantes, y hay otros fenómenos que son bien extraños. Entonces, mientras más raro sea el fenómeno, pues la lógica nos dice que tendremos que muestrear más del universo para poderlo encontrar. Y mientras más usual sea el fenómeno, pues esa muestra podrá ser menor, pero no necesariamente el hecho de que sea mayor la muestra quiere decir que lo vas a encontrar, porque si no buscas dónde está, pues no lo vas a encontrar. ¿No es así, Felipe? Sí, esa parte me parece extraordinaria. Es decir, cuando yo insisto en que se cometen más errores por el mal diseño de la investigación que por el tamaño de muestra, precisamente radica ahí. En ocasiones yo estoy buscando un fenómeno donde no lo voy a encontrar. Lo estoy buscando en un lugar que no lo voy a encontrar. Es decir, si yo llego y pregunto a los estudiantes, sobre todo adolescentes, le digo, a ver, jóvenes, voy a hacer un estudio, o estoy haciendo un estudio que tiene que ver con comunicación entre padres e hijos. ¿Quién quiere participar? Entonces, algunos adolescentes van a levantar la mano. Y yo trabajo con ellos. Sí, pero la variable que yo estoy estudiando está en el joven que no quiso participar, porque precisamente en la adolescencia hay ciertas particularidades de búsqueda de la independencia, de la identidad, que hace que la comunicación con los padres se vea afectada. Entonces, en ocasiones estoy buscando variables donde no está esa variable. Ahí es donde yo tengo que ser muy cuidadoso en diferenciar entre cuál es mi universo, cuál es la población de estudio, pero también cuál es la población objetivo de estudio. Son dos cosas completamente diferentes. Una vez que yo filtré los criterios de inclusión y de exclusión, lo que me quedó es la población de interés. Y sobre esa población de interés es que yo tengo mi muestra y no de la población general. Entonces, si yo fuera a hacer una investigación que tiene que ver con intención del voto, entonces, ¿a quién le pregunto cuál es mi población objetivo? Los mayores de 18 años, aunque haya un 60% de abstencionismo, entonces, mayores de 18 años, pero que hayan votado la elección anterior o que pretendan votar la siguiente elección, o mayores de 18 años que pretendan votar la siguiente elección con credencial de elector vigente, etc. Entonces, la población objeto de estudio se va limitando cuando yo filtro mis criterios de inclusión y de exclusión para tener la certeza de que la variable que quiero buscar realmente está en la población donde estoy buscando. Y así, bueno, entonces nosotros solemos buscar, una de las críticas más grandes que le hacen, por ejemplo, al modelo de personalidad del Big Five, es que está
generado, está construido para una clase media y no caracteriza a poblaciones rurales de estratos económicos muy bajos. Y esa es una de las críticas.